Jesús no vino a fundar religiones, queridos amigos y hermanos. Primero, entendamos qué es una religión según el punto de vista bíblico. El término religión proviene del latín religio, derivado del verbo relegere, releer, que viene a ser el conjunto de ceremonias y actos sagrados o que suponen ser sagrados, particularmente repetitivos, con el propósito de honrar a Dios, de rendirle culto a Dios. Y el éxito, ¿sí?, de este acto repetitivo depende de la exactitud con que se realicen. Es decir, la religión es un conjunto de actos que procuran hacerse de la mejor manera con el propósito de acercarse a Dios o estar más cerca de Dios. Es decir, que la religión tiene que ver principalmente con liturgias y actos basados en dogmas muy bien aprendidos y que a pesar de que estos actos suponen ser dirigidos por Dios, no necesariamente son bajo la dirección de Dios ni conforme a su entero agrado. En resumen, la religión no es una mala palabra por si acaso, tampoco es un mal camino. Lo malo es que la gran mayoría de los religiosos en el mundo, queridos amigos, se han ido por la tangente. Han errado de la verdadera forma de tener comunión con Dios, porque simplemente, escuchen bien, ha prevalecido la mente humana sin la guía del Espíritu Santo de Dios. Ha prevalecido el egoísmo, ha prevalecido la arrogancia, la manipulación. Ha prevalecido el deseo de tener poder sobre los demás. Ha prevalecido la doctrina del error y en el peor de los casos ha prevalecido, escuchen bien también esto, ha prevalecido en las religiones o en la mayoría de las religiones en el mundo, ha prevalecido la influencia demoníaca, que son las que se han incrustado en las más destacadas religiones del mundo. Aunque parezca mentira, muchas de las más grandes religiones del mundo están empapadas de influencia demoníaca. La gran mayoría de las religiones en el mundo han caído en un despropósito donde la institución se apoderó de la conducta de un creyente en cada una de las religiones. Que a lo mejor estas personas que se acercan a estas religiones tienen buenas intenciones, pero eso no les bastará, no será suficiente para ser salvos según lo que Dios ha establecido. En la religión mal infundada, en estas religiones inventadas por el hombre, es donde no manda Cristo. Cristo no es el que prevalece y su verdad. La verdad de Cristo, el mandato de Cristo, no está en medio de estas religiones, por lo menos en la mayoría de las religiones, sino la vana interpretación del hombre, de lo que se supone que se debe o no se debe hacer para agradar a Dios. Voy a repetir esto que estuvo un poco ahí trabado. En la religión mal infundada, no manda Cristo, no es Cristo el que prevalece, sino que prevalece la mala interpretación del hombre de lo que supone que se debe hacer o no se debe hacer para agradar a Dios. Las malas religiones se han ido en contra de la palabra. La gran mayoría de las religiones más emblemáticas del mundo se han ido de frente en contra de la palabra de Dios. Es así. Por eso en este punto le puse este título. Las malas religiones se han ido en contra de la palabra. La gran mayoría de las religiones más emblemáticas del mundo se han ido de frente en contra de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña la palabra. Han puesto las escrituras en segundo o tercer plano abajo. Estas han puesto sus propios escritos por encima de la autoridad absoluta de la Biblia, de la palabra de Dios. Estas religiones, poniendo otros librillos por ahí,
Le han llenado la cabeza a la pobre gente con fábulas, cuentos de viejas, tradiciones, leyendas, historias totalmente descabelladas, chismes y demás. Y queridos amigos y hermanos, el que no tiene una relación pura y verdadera con la palabra del Señor no puede tener una relación con Dios. No puede tener una relación con Dios, porque lo que realmente venera o adora son los dogmas y no a Dios. Ningún religioso entregado a una religión que le ha puesto a su religión dogmas, escritos, razonamientos humanos, explicaciones vanas, que ha puesto entre Dios y los hombres y que no es la Biblia, ninguna está realmente con Dios. Esa es una afirmación de la palabra. El mismo Señor enseña en su palabra que ninguno de nosotros debemos pensar o hacer o suponer nada que esté más allá de las Escrituras. Punto. Duélale a quien le duela. Si usted está en un lugar donde se supone que tienen a Dios, pero le pusieron un librillo por ahí, le metieron cualquier cosa y no es un estudio directo, fiel, sincero y honesto de la palabra del Señor, es una religión más, que lo único que lo va a llevar a usted es a la perdición. A la perdición. Y es por eso que Jesús le dijo esto a los fariseos en Mateo 23, verso 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, hay de ustedes que adoctrinan con sus dogmas a la gente y que supuestamente los traen hacia Dios, pero que lejos de acercarlos a mí, los alejan y los llevan a una condena eterna, 2 veces peor que ustedes. Hay gente que hace grandes prosélitos, hay gente que hace prosélitos. ¿Qué es prosélitos? Es ganar gente con una doctrina, pero una doctrina errónea que aleja a la gente de Dios. Sí, hay muchas religiones por ahí que tienen multitud de seguidores, tienen millones de seguidores. Hay religiones emblemáticas que están regadas por el mundo entero, pero que son solo eso, religiones, una religión más, sin Dios, que hacen muchos prosélitos, muchos seguidores, pero seguidores de sus libros, seguidores de sus enseñanzas particulares, de revelaciones de supuestos nuevos profetas. Religiones que no salvan absolutamente a nadie. Las religiones sin Dios se han alejado a 1000 kilómetros del mensaje central de nuestro Señor Jesucristo. Ya me está dando ganas de predicar. Y yo siempre cuando hablo y comparto es como suave, todo tranquilo, por rato me emociono. Pero ahora incluso estoy hasta parado aquí con un púlpito pequeño. Estoy predicando. Repito esto último, las religiones sin Dios se han alejado a 1000 kilómetros del mensaje central, cristocéntrico, que tiene que ver con el reino de Dios y con que en ese reino gobierna y es juez el creador y señor de todo lo que existe. Aleluya, aleluya. Amigos, Dios no vino a este mundo para buscar adoración, ya que todos en el mundo tienen su propia adoración y adoran. Porque el ser humano tiene ese chip implantado de adoración en el alma. Ya viene así de fábrica. Ya viene con esa necesidad de venerar, de adorar lo que ve, incluso hasta lo que no ve. Pero el plan, queridos amigos y hermanos, el plan original de Dios era solamente tener ese deseo de adorar, pero para adorarle a Él, al verdadero Dios y no a otros dioses. No a dioses de palo, de yeso, a dioses humanos o a dioses encarnados, supuestos iluminados y demás. Y hasta que el ser humano no conozca al único y verdadero Dios y no lo conozca solo por medio de su Hijo Jesucristo, luego de un genuino arrepentimiento, de ninguna manera estará adorando a Dios. Al Dios verdadero por lo menos no. Ya que a Dios se le adora como Él quiere que le adoremos.
¿Se acuerdan de la reunión que tuvo Jesús con la samaritana? Ella hablaba de lo que hacían los samaritanos. Ella creía que adoraban al Dios verdadero. Ella creía que lo estaban haciendo como quieren sus fuerzas y que estaban siendo escuchados. Que Dios los escuchaba directamente. Porque así lo habían aprendido por medio de rituales. Pero Jesús le dijo a esta mujer, ustedes adoran, pero adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Qué les parece? Jesucristo ahí hablando con esta mujer y trayéndole esta enorme verdad a su corazón. Le estaba desbaratando toda su idea de lo que es adorar, porque hablaron precisamente de adoración. Y es por eso que yo digo que en el mundo entero no falta adoración. No falta adoración. O sea, abunda la adoración. Es más, sobreabunda la adoración. La parte central de todo culto en cualquier religión en el mundo es la adoración. La adoración a sus dioses. Pero Jesús no estaba buscando adoración. Jesús estaba buscando adoradores. Y fue lo que le dijo precisamente a esta mujer. Que ella estaba buscando adoradores. Entonces, como no vino a buscar adoración, entonces fue claro con esta mujer. Y le dijo lo siguiente: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Pero ya viene el tiempo, y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ella creía que adoraban al Dios verdadero, que lo estaban haciendo bien y directamente, porque así lo habían aprendido, que es lo que les dije hace un rato. Pero Jesús le dijo, pero viene el tiempo y es más, y ahora es. Y llegó con su venida, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él estaba hablando de los tiempos proféticos, donde vendría el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, y donde todos ahora conocerán directamente a Dios y le adorarán de verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que lo adoren. El Padre no está buscando por ahí adoración, porque todos quieren dar adoración a sus dioses a su manera. Pero no es a la manera de nadie, es a la manera de Dios. Dios no pide adoración entonces, Dios pide adoradores que tengan una relación íntima con Él y no una mera relación con la adoración, la veneración o la liturgia. Y eso es lo que hace y ha hecho siempre la religión. El mundo demanda que debes seguir una religión en particular, para que ahora sí, cumpliendo las demandas de esa religión, la religión te califique y apruebe si estás en Dios o no. Eso hace la religión. Pero como estamos aprendiendo, se equivocan de la peor manera. ¿Por qué? Porque ninguna religión salva, ni siquiera la religión cristiana evangélica. Con eso les digo todo. Porque mucha gente puede seguir los rituales de la religión cristiana evangélica, va a cultos, pasó de culto romano, de la religión romana, a culto evangélico ahora. Dominguero, semana a semana. Pero una relación con Dios no la han tenido. No han nacido de nuevo. No. Como estamos aprendiendo, se equivocan de la peor manera, porque ninguna religión salva. Solo salva recibir a Jesús y entrar en el reino de Dios y seguir sus mandamientos del nuevo pacto. Solo naciendo de nuevo tú eres salvo, no yendo o habiendo nacido dentro de una religión. La religión por sí sola no salva. ¿Y qué si la religión no te alcanza a bautizar según su ritual o según sus normas o según lo que ha establecido? Y si mueres antes de eso, te pierdes. Hay religiones que creen que sí, aunque suene descabellado. No es que no se bautizó y todo lo demás, entonces se perdió porque no se bautizó. Con nosotros no se bautizó. O incluso hay gente tan mediocre que cree que hay que bautizarse. Bueno, obviamente buscando también lo que promulgan o promueven sus sectas. No, que hay que bautizarse solamente en el nombre de Jesús y nada más, no en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, abolen lo que dijo Cristo. O sea, lo que dijo Cristo no importa. Pero le buscan la quinta pata al gato, que es lo que siempre hablo. Y se inventan una serie de cosas. Incluso me han dicho a mí, me han hecho reír, porque dice, ¿y tú ¿y qué te bautizaste? ¿En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?
O sea, en pocas palabras, tú no eres salvo, o sea, yo no soy salvo, no conozco a Dios, no, porque no lo hago según la secta. Entonces, la religión te demanda un sinnúmero de cosas. ¿Y qué si la religión no te alcanza a bautizar según su ritual? ¿Y qué si mueres antes de eso? Te pierdes. Y aunque suene descabellado, hay religiones que creen que sí, y hasta escabrosamente creen que se puede bautizar por uno que ha muerto. ¿Qué les parece? ¿Y qué si, según tu religión, no puedes reunirte según sus demandas semanales o diarias? Seguro que esa religión pretenderá acusarte de no estar con Dios, porque no estás con ellos todos los días que ellos han marcado y requieren. Eso hace siempre la religión. Descalificarte si no estás metido en la manada haciendo lo mismo que hace el montón. ¿Y qué si no puedes cumplir con ciertos rituales de tu religión? ¿Estás perdido? Pues muchas religiones piensan que sí. Increíble, ¿verdad? Piensan que estás perdido, pero no. Jesús no vino a llevarte a ninguna religión. Jesús vino a llevarte al reino de su Padre. Y este reino no es religión, sino un estilo de vida. El estilo de vida del reino, donde solo y exclusivamente tienes una relación con su Rey. Y ese Rey es tu Padre, al que adoras, amas y obedeces, no conforme a nada más que a la verdad de las Escrituras y no conforme a ningún dogma. Aleluya, es la única forma que se le puede adorar. ¿Qué les parece? Dios es bueno, maravilloso y para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya. Las religiones te han fijado una vara muy alta, muy alta, muy alta. Te quieren poner estatutos, te quieren poner decretos para que tú sigas esos decretos y de una u otra forma te dan a entender que si no sigues esos decretos, entonces estás perdido. ¿Qué les pasa? Así es la religión, lamentablemente así es la religión. Lamentablemente, y mucha gente está metida en medio de estas religiones pretendiendo ser salvos por medio de ellas. Es más, hay gente que se enorgullece de su religión, pero están ciegos, están siendo guiados por ciegos y están camino a la perdición, están camino al infierno. Es triste todo esto que está pasando, pero es verdad, queridos amigos y hermanos. Es verdad, es lamentable, pero así está sucediendo. ¡Qué pena! Jesús anunciaba el reino, no una religión. En Mateo 4, verso 17, Jesús comenzó su predicación diciendo, escuchen bien esto. Mateo 4, verso 17, Jesús comenzó su predicación diciendo esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo arrepiéntanse porque la iglesia ya está aquí. Arrepiéntanse porque ya vengo a presentarles una nueva religión. Tienen que sumarse, tienen que ser parte de ella, tienen que ser parte de la membresía de esta iglesia para que se salven. No. Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que vino a predicar. Mateo 6, verso 33 dice, más bien busquen primeramente, ¿qué cosa? La iglesia, el templo, la religión. No, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí no veo por ningún lado que Jesús haya dicho, busquen primero una religión que los entretenga y les calme su conciencia religiosa. Busquen primero el reino de Dios. Ahora bien, Jesús nació siendo judío. Se circuncidó según la ley. Vivió en la mayoría de sus instancias como un judío y murió como un judío, pero a pesar de eso no predicaba judaísmo. Predicaba del reino. De eso predicaba. Jesús no se identificó como un cristiano, menos como un católico, menos como un testigo de Jehová, ni como un mormón, ni como un pare de sufrir, tampoco como un evangélico. Jesús se identificó como el Hijo del Dios viviente, aleluya, como el Hijo del Dios Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del reino de los cielos que Él anunciaba.
habló en presente, pasado y futuro de ese reino. Y nunca habló de religiones, de denominaciones, sino que explicó que todo aquel que entra a ese reino lo anunciaría, lo viviría también aquí en la tierra y finalmente lo heredaría eternamente. Pero la religión, llena de rituales, de dogmas, de tradiciones, estas tradiciones que más bien señalaba tajantemente Jesucristo como invenciones del hombre. Jesús no enseñó solemnidades por ningún lado. Ese no era el mensaje central de Cristo, cosa que sí hace la religión. Haz esto, esto o aquello. No hagas esto, no toques esto. No, sí. En lugar de enseñar la palabra y que cada cual tome su decisión si ama realmente a Dios. Eso sí enseña a Cristo, eso enseñó Jesucristo. Pero la religión que quiere meterte por los ojos sus dogmas, sus normas, sus estatutos, sus decretos. Muchas de esas cosas inventadas por un hombre por ahí en un momento de ocio. Eso es lo malo de la religión. Este es el siguiente punto. Lo malo de la religión es que la religión te entretiene, te calma la conciencia. Sacia la sed del ser humano de tener un ritual en su vida de adoración. La religión te adoctrina, pero nada más eso, te adoctrina, te dice lo que debes o no debes hacer, pero no te cambia como ser humano. Y esto también va para aquellas religiones cristianas evangélicas, que también se tornaron en una religión. Ya voy a hablar de eso al final. Y es que comúnmente la mala religión solo prohíbe y nunca te enseña por el Espíritu Santo. Nunca te enseña por el Espíritu Santo de Dios el por qué debes amar lo que haces para Dios. Solo es no y punto. No, porque así dice el líder. No, porque así dice el jefe, el señor aquí de esta religión. Hipócritas. La mala religión solo prohíbe, nunca te enseña. Y por eso es que la religión, queridos amigos y hermanos, aburre y desgasta. La religión cansa, la religión te lleva poco a poco a la hipocresía. La religión te hace perder el tiempo en cosas que no te acercarán realmente a Dios. Y al final terminas haciendo lo que tu carne siempre quiso hacer, sino que estaba contenida por la religión y sus normas. Y no estaba siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios a una verdadera adoración a Dios, al Padre. La religión ha enseñado tantas y tantas cosas que no están en la Biblia. No están en la Biblia. Por ningún lado, en ningún momento, en ninguna época, en ningún tiempo. Dijo el Señor Jesucristo: sean imitadores de mí. Imítanme. El que me ama, mi palabra la guardará. Dice el apóstol Pablo: imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Nuevo Testamento. Primera iglesia. Vida, pasión y muerte de Jesucristo. Y el Señor nunca rezaba un rosario. Nunca hizo novenas. Ni Él ni sus discípulos que quedaron después de que Él se fue. Nunca cargaron yesos ni ídolos mudos. Nunca se confesaban entre ellos en un confesionario. Nunca. Y menos se hizo vestiduras con hilos de oro para que le besen la mano al Señor. Tampoco recibía los halagos de otros. Eso lo hace la religión con sus principales, con sus religiosos principales. Eso lo hacían los fariseos hipócritas, todos trajeados, que pedían que los llamen padre, maestro o rabí. Por eso es que el Señor Jesús les dio con todo, no tuvo el menor reparo en señalarles que su vida solo era religiosa, falsa, vacía. No tuvo reparo en llamarlos sepulcros blanqueados, que por fuera eran los más grandes y puros religiosos, pero que por dentro eran solo huesos y muerte. Jesús más bien con su ejemplo era el que servía a sus discípulos, se dedicó a enseñarles, a servirles, y jamás fue el que se sirvió de ellos. Es que la religión se entroniza. Es que la religión le levanta el ego a sus líderes. Y obviamente estos nacieron ya para eso. Para recibir todos esos halagos y dejarse entronizar. Por ahí vi a un hombre, a un pobre hombre, supuestamente de una iglesia que supuestamente sigue a Dios, que
que es ultra ortodoxa y demás, sentado en un trono de oro y un poco por ahí de hombres ciegos cargándolo en los hombros y él como un rey, así como un trono. O sea, él es el rey. Él es el Cristo, por eso dice la palabra, y vendrán falsos cristos, que no es otra cosa, falsos ungidos o falsos enviados supuestamente por Dios aquí a la tierra para que sean intermediarios entre Dios y los hombres. Falsos, religiosos, enfermos mentales, gente que va a tener la peor paga en esta vida, la peor paga en la eternidad. Repito, estos ya nacieron para eso, para ser venerados, respetados, sobreestimados, para que les besen la mano, para que se postren a sus pies. La religión es vacía. La religión es como un cuerpo sin alma, ya que son actos sin espíritu. Solo son actos bien aprendidos que lejos de acercar a la persona a Dios, lo único que hace es llevarlos por el lado humano, dejando finalmente en el ser humano una sensación de insatisfacción. Y ustedes lo saben, los religiosos que están viendo esto, porque también se meten a ver lo que yo predico. Una sensación de insatisfacción. A pesar de haber tenido una experiencia religiosa por unos minutos o un par de horas. Pero por otro lado, cuando tienes una relación con Dios, cuando caminas realmente con Él en todo momento, en todo lugar, a toda hora, de madrugada, de mañana, sin tener que ni siquiera entrar a ninguna congregación, a ningún lugar. Cuando vives una relación íntima con Dios, cuando realmente estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Cuando caminas con Él, sus palabras en ti son vivas. En tu interior corren ríos de agua viva, como dijo Cristo que iba a pasar. Somos vivificados, somos avivados, somos fortalecidos por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y también su gozo llena nuestros corazones y cada vez queremos más y más y más de esa agua viva. ¡Aleluya! Pero la religión es apagada, es apática. Ya voy al culto. Tengo que ir a misa. ¿Tengo qué? Debo ir. No es quiero ir a adorar a mi Señor. Eso no pasa. Porque estás metido en una religión seca, vacía, fofa, estéril, hipócrita. La religión es esa que vive una persona que sigue supuestamente a Dios, pero que sin embargo todo está centrado en los rituales. Y no hay un menor cambio de vida, no hay la menor mejoría. No existe mejoría en el religioso, prácticamente en ningún aspecto de su vida. La religión no trae libertad, más bien es una esclavitud. En la religión, queridos amigos y hermanos, no hay prosperidad. Si no, pregúntenle al país más religioso del mundo, a la India. Y sabrán que es uno de los más miserables en todos los aspectos. El más religioso del mundo, la India, es el más corrupto al mismo tiempo. Gente altamente religiosa, pero que al mismo tiempo vive una escasez total y una miseria total. En la religión por sí sola, la religión, no hay templanza, no hay determinación para seguir adelante, no hay Espíritu Santo, no hay nada, absolutamente nada de eso. Solamente hay gente yendo a un lugar a seguir un ritual, a cumplir con una solemnidad, una liturgia, pero ya fuera de ese lugar y al poco tiempo vuelven a sus tristes vidas. Esas vidas donde de ninguna manera es manifestado el reino de Dios, que es lo que realmente trajo el Señor Jesucristo en su mensaje. El Señor dijo, yo he venido, a anunciarles el reino si se arrepienten y entran en él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dijo también que el ladrón solo vino para matar, hurtar y destruir. Y eso es precisamente lo que hace la religión. Detrás de la religión está el ladrón. El ladrón vino a robarte una verdadera fe en Dios. Te ofrece toda clase de liturgias para entretenerte. Con conductas muy bien aprendidas. Para que el religioso se sienta a gusto, se sienta que cumplió. Sin que tenga que arrepentirse, sin que tenga que comprometerse con Dios, ni con la palabra, ni con la santidad, ni con la fe, ni con el desenvolvimiento de un verdadero hijo o hija de Dios. Por eso dije que también hay religiones cristianas evangélicas. Hay gente que va a templos y sale de templos exactamente igual, que tiene su experiencia religiosa, que se le enchina la piel por la música que te ponen, con las luces psicodélicas, con la buena banda. Por eso incluso por ahí hay uno que está buscando es músicos para que tenga un buen efecto sobre la gente y no adoradores.
que se ha vuelto un escándalo por ahí, no voy a decir el nombre porque después me saltan también los veneradores del hombre. Por eso es que hay gente que también va, como les dije hace un rato, pasó de misa católica a misa evangélica, va domingo y domingo a tener su acto litúrgico en medio de la religión cristiana evangélica, pero sale tal cual como es, a seguir en sus fechorías, a seguir estafando, a seguir traficando, a seguir haciendo todo con tal de que domingo a domingo él llegue con su ofrenda, porque a eso lo ha guiado su líder muerto de hambre, avaro, miserable, a que lléguenme nomás por aquí, que aquí se los ama, a todos se los recibe con los brazos abiertos, aquí no se los va a juzgar, no se los va a condenar, eso es cierto, pero no puedes tener esa situación durante 1 año, 2 años, 3 años, solo porque la ofrenda te lo provoca, o porque el diezmo de ese hombre te tiene contento como líder. Eso es un desastre y de eso nos va a pedir cuentas el Señor. Eso hace la religión, y repito, incluso la religión evangélica cristiana, que comenzó bien, pero terminó en una religión. En la gran mayoría de los casos, gente que va de culto a culto, domingo a domingo, gente que va a estos lugares. Y sí es verdad, se siente bien porque debe sentirse bien en un lugar donde está Dios, pero no hay arrepentimiento, sino que sigue con su vida. Pero obviamente va religiosamente a los rituales de cada domingo en una iglesia cristiana evangélica, dentro de la religión cristiana evangélica. Lamento decir la verdad, pero así es. Así es, duélale a quien le duela. Por eso es que hay gente que pasa años, 2, 3 años y nunca cambia. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Oye, ¿y tú a dónde vas? No, yo voy a la iglesia tal. Uy, esa gente es gente moderna, pues es un cristianismo moderno. Pues la gente te ama, todo, pero yo no te veo cambio por acá. No, es que allá te respetan. Allá no te dicen lo que tienes o no tienes que hacer. Pues, es correcto, sí, pero el Espíritu Santo de Dios te convence de pecado, de juicio y de justicia. Si tú estás yendo a un lugar donde supone que está Dios y está su Espíritu Santo, tú no puedes seguir siendo igual por 2, 3 años, pues. Y si sigues siendo igual, entonces, querido amigo y hermano, acábate de enterar de que estás en una religión y no estás salvo, no estás con Dios, estás en un serio problema más bien delante del Señor. Y si te duele, qué pena, que te duela. Pero yo prefiero que te duela ahora y que te salves después. La religión que ofrece toda clase de liturgias te pide que tengas una conducta muy bien aprendida para que te sientas a gusto. No importa si te arrepientes o no. Recuerden que Jesucristo dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse para que puedan entrar al reino. Y mucha gente, repito, pasa años de años sin arrepentirse y van y vienen de una religión, entran a una religión y una vez más digo, incluso una religión cristiana evangélica, entran y salen por esas puertas y siguen siendo los mismos. No se comprometen con Dios, ni con la palabra, ni con la santidad, ni con la fe, ni con el desenvolvimiento de un verdadero hijo o hija de Dios. Amplia es la puerta que lleva a la gente a la perdición, dijo Cristo, porque el camino hacia la salvación es angosto, pero amplia es la puerta que lleva a la destrucción. El camino angosto es el incómodo, el camino amplio es el de estas religiones que te invitan a pasar tiempo con ellos y que te vayas sin el menor cargo de conciencia. Una religión más donde el ladrón de nuestras almas le dice al religioso: cumple con todo esto y listo, ya estás con Dios. Como es ladrón, engaña a una multitud de incautos, haciéndolos creer que por medio de esa religión ya agradaron a Dios y son salvos. Pero todo es un vil engaño. Queridos amigos, el religioso adora hablar, pero no hace. Y es por eso que el Señor Jesucristo, al referirse a los fariseos religiosos, les decía a la gente: escuchen lo que ellos dicen y hagan lo que ellos dicen. Está bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos solo hablan, pero no hacen, solo dicen. El religioso venera la religión y la defiende hasta con su vida. La defiende, es capaz hasta de matar. En serio les estoy hablando. Si no, acuérdense de las Inquisiciones. El religioso defiende su religión. Incluso Cristo dijo: y ya vendrán esos tiempos donde la gente les quitará la vida creyendo que están rindiendo culto a Dios, que están haciéndolo para Dios, por el bien del reino de Dios. El religioso venera, adora la religión,
pero jamás adora al Dios verdadero. El religioso repite toda una vida, todo lo que le enseñaron para supuestamente llegar a Dios, aunque jamás hayan nacido de nuevo. El religioso conoce perfectamente sus dogmas, pero no conoce a Dios. La religión, por ser religión y con todo lo que les estoy enseñando, ya podemos entender hoy que la religión no salva a nadie. Y es que Jesús no va a venir por una religión. Jesús no dice, a ver, ¿qué tú eres? A ver, testigo de Jehová. Ah, ya está bien. Listo, eres salvo entonces. Eso no va a preguntar el Señor. El Señor te va a preguntar, ¿y me seguiste a mí? ¿Me conociste realmente a mí? Señor, pero en tu nombre echábamos fuera demonios. En tu nombre profetizábamos, hablábamos de ti, Señor. ¿Cómo es eso que quieres que me aparte de ti? Nunca los conocí. No, gente que perdió la salvación, ojo. Porque el Señor dice, nunca los conocí. Nunca es nunca, ni antes, ni durante, ni después. Jamás los conocí. Ustedes pertenecieron a una religión y conmigo no tuvieron comunión. Apártense de mí porque ustedes siempre fueron hacedores de maldad y no escucharon mis indicaciones, no siguieron lo que yo les estaba diciendo y no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, no a la iglesia, al reino de los cielos, al reino de Dios, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús no va a venir por una religión ni a recoger una religión porque Él no dejó sembrada ni fundada ninguna religión. Jamás las buenas nuevas ni el evangelio de Él se ha tratado de eso. Jesús vino y vendrá por un pueblo, por el pueblo de Dios que forma parte de un reino del que sí vino a predicar, y ese es el reino de Dios, el reino de los cielos, donde el Dios Padre reina y reinará eternamente. ¡Aleluya! Ya me está dando ganas de predicar, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Otro punto, el religioso ama las obras. Otro tema que también es muy importante es que la religión ama las obras y pretende ser salvo por medio de las obras. Y sueña con la idea de que a punta de obras y liturgias va a ganarse la entrada al reino. El religioso adora y venera las obras, no adora a Dios. El religioso detesta la gracia y detesta a la gente que caminamos con la gracia del Señor. ¿Por qué el religioso ama las obras y detesta la gracia? Porque la gracia no se obtiene tan fácilmente con una humanidad orgullosa, religiosa, autosuficiente. La gracia no se consigue solo con calmar la conciencia religiosa con una obra, ya que para tener la gracia de Dios, hay que humillarse, hay que reconocer nuestra dependencia de Dios, hay que despojarse del yo y hay que depender nada más que de Dios y buscarlo toda la vida mientras estemos respirando en esta tierra. Pero en cambio la obra solo se hace y listo, aunque por dentro en tu corazón ni siquiera conozcas a Dios. La obra que ama el religioso lo sostiene y lo mantiene calmo en su conciencia. No, yo ya fui, yo ya cumplí, yo ya llegué, ya me persigné, ya me pusieron la ceniza en la frente, listo. Bueno, no importa, pasado mañana me embriago hasta perderme, pero no importa, ya habrá un próximo año donde mi religión me dirá que yo vengo, donde mi religión me dirá que todos somos hijos de Dios, donde mi religión me dirá que yo estoy incluido, que formo parte de Él, a pesar de que yo haga lo que me dé la gana, a pesar de que yo haga lo que la Biblia señala como pecado. No importa, mi religión me acepta, pero yo no puedo faltar este día a la reunión de mi religión. No se apoya en la gracia, sino en las obras. Solo hacen la obra y listo, cumplieron con su cuota religiosa de la semana, aunque su corazón esté a 1000 kilómetros de Dios. Queridos amigos y hermanos, la religión ama hacer obras para ser vistos
por todos. El religioso ama que todos lo halaguen. Y como decía Jesús, los religiosos aman las salutaciones en las plazas, aman los primeros asientos en las sinagogas, no los miren. Por eso les digo que incluso está la religión cristiana evangélica, donde todo este liderazgo se vea que el predicador entra después de las alabanzas y él llega porque él es el Dios. Él es el ungido, el esperado. El que tienen que ellos reverenciar porque ya llegó y todo el mundo hace silencio porque llegó el pastor, que es el líder o es el apóstol. Y cada palabra que suelta, aunque esté lejos de la Biblia, es una autoridad apostólica. Falsos, hipócritas, religiosos que aman las salutaciones, los primeros asientos. O no lo sientan adelante solamente. O no tienen una oficina al lado para entrar como las superestrellas, los rockstar del evangelio, ¿o no? Religiosos. Eso no enseñó Cristo. Yo estoy entre ustedes, dijo Cristo, como el que sirve. Si yo soy el Señor, y ciertamente lo soy, dijo el Señor, no lo estoy negando, y estoy aquí lavándole los pies a ustedes, lo estoy haciendo para darles el ejemplo de lo que se debe hacer. Esa sí es una verdadera religión. Atender al huérfano, a la viuda, a la gente. Amarlos, bendecirlos, predicarles el evangelio de la forma correcta. Sin engaños, sin pretender servirme yo de ustedes. Por eso Jesús señalaba mucho a los religiosos. Por eso aquí también siempre voy a señalar a los religiosos. Le decía, aman las salutaciones en las plazas. Aman los primeros asientos en las sinagogas. Aman que les digan papa, padre, padre espiritual, curita, sacerdote, maestro o rabí y demás. Aman eso, lo veneran, se enorgullecen. Todo eso, queridos amigos y hermanos, es solo religión, estructuras religiosas bien aprendidas. Son estructuras eclesiásticas religiosas, pero no tienen nada que ver con lo que predicó el Señor Jesucristo. Y al contrario, esas eran cosas que más bien Él señaló tajantemente delante de todo el mundo. La religión no tiene el poder de Dios. La religión es pura apariencia de obras por fuera, pero por dentro no hay ningún poder del reino. Porque el reino de Dios debe manifestarse en todos los ámbitos de la vida de aquel que ha entrado realmente a este reino. Si yo no estaba en el reino de Dios cuando estaba en el mundo y yo vivía en escasez, vivía en miseria, vivía enfermo, vivía sin sabiduría, vivía con un pésimo matrimonio, vivía con una situación de llevarme mal con mis padres, con mi familia y demás. Si yo vivía en una situación donde no daba pie con bola, no encontraba un futuro. Si yo doy un paso dentro del reino, ¿saben qué tiene que suceder ahora? Que la gloria de Dios tiene que venir sobre nosotros, porque en ese reino donde gobierna el Señor hay abundancia, hay bendición, hay prosperidad. Yo no te predico de prosperidad, no tengo que predicarte de prosperidad porque eso viene por inercia. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y toda su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Si tú primero buscas eso, entonces va a venir a tu vida la superabundante bendición. Es la promesa de Dios. Conmigo está el oro y la plata, dice el Señor. Yo soy el dueño de todo. Y si Dios no escatimó en enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, dice la palabra, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Entonces, el que sí entra al reino, el que sí está en el reino, está bien, le va bien, mejora potencialmente en todos los ámbitos de su vida, en su carácter, en su relación con sus esposas, en su relación con los demás, con su negocio, con su trabajo, en todo. Pero el religioso entra y sale como entró. Y tienen vidas miserables. El religioso tiene 3, 4 mujeres. Pero se confiesa semana a semana. El religioso puede ser una mala persona, pero tiene un altar con una velita por ahí rezándole a un yeso que supuestamente lo está escuchando. No, señores. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Vino a fundar un estilo de vida. Un estilo de vida, el estilo del reino de Dios. Jesús no fue un religioso más. Jesús nunca vivió como un religioso más de la época. Y es más, se mostraba en la mayoría de los casos como alguien irreverente frente a la religión de sus padres. Y hasta parecía un crítico de la religión. Tanto así que no se registra un pago de Jesús del diezmo, por ejemplo.
No respetaba el sabbat, el sábado, como todos comúnmente lo respetaban o esperaban que él lo respete. No cumplía con las clásicas purificaciones. Dejaba que sus discípulos arrancaran espigas de trigo y se las comían en pleno día de reposo, algo que no era admisible. Se reunía con pecadores, se reunía con gente mala, de mala reputación. Y es más, hasta se parecía a uno de ellos. La gente lo señalaba como un bebedor de vino, un comilón. El Señor Jesucristo desafiaba a todos los religiosos. Jesús habló a solas con una mujer. Tocó a un leproso. Defendió a una adúltera. Desafió y le dijo zorra a un gobernante. Se fue de frente contra los religiosos con palabras de grueso calibre. Y así hizo tantas y tantas cosas que el judaísmo tradicionalista consideró inadmisibles. Por eso lo querían matar, lo querían apedrear. Pero queridos amigos y hermanos, esto es porque Jesús no vino para ser un religioso más, sino a moverse dentro de un reino que el Padre le mostraba a cada instante, y eso es lo que Él hacía aquí en la tierra. Aunque este reino desencajaba y desacomodaba a todos los religiosos entronizados de ese tiempo. El cristianismo no fue originalmente una religión, sino un estilo de vida, una forma admirable de vivir. Eso era el cristianismo. El cristianismo presentaba resultados concretos en la vida de aquel que vivía el cristianismo. Y eso sí es lo que vino a fundar Jesús, y no una religión. Lo que pasó más tarde es que los cristianos fundaron la religión cristiana, algo que es prácticamente una creación humana y no divina. La religión cristiana llena de cultos y rituales y tradiciones, por eso digo que es una religión. Es solo el producto de la cultura humana. Hay una gran variedad de religiones en el mundo y todas tienen la misma estructura, aunque por diversas cosas no son parecidas en lo exterior. Todas tienen una parte mística, todas giran en torno a un culto y prácticamente todas tienen una serie de dogmas que señalan lo que se debe hacer. Aunque repito, todo aquello no esté totalmente centrado en la palabra del Señor. Hablemos de un hombre que sí vio el reino de Dios. Un hombre sencillo. Es más, un hombre que estaba en el ocaso de su vida sufriendo las consecuencias de lo malo que había hecho. El criminal de la cruz que estaba al lado de Jesús. Este vio claramente el reino. Y en su agonía, él no dijo, Señor, quiero ser de tu religión para salvarme. ¿Cuál es tu religión? ¿Qué religión profesas? ¿Dónde te congregas? Ay, ay, ay. En su agonía no le dijo, Señor, quiero ser de tu religión para salvarme. O Señor, quiero ser cristiano. O Señor, quiero bautizarme en agua. O Señor, quiero seguir los 7 sacramentos para agradarte y entrar al reino finalmente. No, es más, ni tenía tiempo. Solo le dijo lo que pudo ver en su corazón, en su espíritu, en la eternidad. Y pudo ver y entender lo que realmente estuvo anunciando el Señor siempre. Por eso este criminal le dijo a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿A reinar dónde? En su reino, el reino de los cielos. El reino que siempre venía anunciando. Eso es lo que anunciaba. A eso vino Cristo. A llevarnos por su gracia y misericordia a conocer las virtudes de ese maravilloso reino de los cielos. El reino de Dios que había preparado para todos aquellos que creyeran en su muerte y resurrección. A todos aquellos vendría ese reino si se arrepentían de verdad de todos sus pecados. Este es un llamado para todos aquellos que están viendo esta prédica. No es que estoy en tal religión y ya por eso creo que me va a ir bien acá. No es un tema de religión. Y sí, y a lo mejor hasta puedes estar, hasta puedes ir. Pero si no te has arrepentido, si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes, no podrás. Repito, algo siempre estuvo claro. Jesús no vino para que formemos parte de una nueva religión. De otra forma, Jesús le hubiese tenido que decir a este hombre, la verdad, querido amigo, es que no puedo ayudarte. Porque debes bautizarte. Debes pasar por una escuela de discipulado.
Y estás bien clavado ahí como yo en la cruz y no vas a poder bajarte y bautizarte, así que estás perdido. Debes seguir los 7 sacramentos que dicta mi religión. Debes hacer por lo menos una obra. ¿Tú crees que solo por fe te vas a salvar? Pero no. Sin embargo, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solo porque este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Aleluya, aleluya. Concluimos con algunos pasajes donde veremos que el énfasis principal de Jesús y sus buenas nuevas siempre fue darnos el perdón para que entremos al reino de los cielos. Con estos pasajes terminamos, queridos amigos y hermanos. Lucas 11:20 dijo, en Lucas 11:20 Jesús dijo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya, aleluya. Lucas 12:32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Mateo 19:14. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Juan 3:3. De verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, dijo Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca. Lucas 10:9. Sanen a los enfermos, dijo Cristo, que encuentren por ahí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Aleluya. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No el que hace los rituales, no el que sigue los dogmas, no el que sigue las tradiciones, no el que hace lo que bien le enseñaron por medio de un librito. No. Y por más que me diga Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, a menos que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, a menos que siga mis mandamientos ahora, mandamientos del nuevo pacto. Aleluya. Mateo 6, versos 9 al 10. Ustedes deben orar así, dijo Cristo, enseñarnos en la oración del Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino, no tu religión. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como el cielo. Que descienda tu reino en medio de nosotros. Que sea tu reino el que se manifieste. Que es tu reino el que se muestre a través de nuestras vidas. Que vivamos tu reino aquí en la tierra y después eternamente contigo. Aleluya. El reino, el reino, el reino. ¿Quién es el rey de este reino? Lamentaciones 5:19 dice, habla del Señor de este reino. Lamentaciones 5:19 y dice, pero tú, Señor, reinas por siempre, tu trono permanece eternamente. Lo repito, Lamentaciones 5:19, pero tú, Señor, reinas por siempre, tu trono permanece eternamente. El reino, el reino, el reino, el reino. Jesucristo vino a establecer el reino, su reino. No ninguna religión, es el reino, créalo, entiéndalo y vívalo. Viva el reino, busque el reino de Dios y toda su justicia. Y todas las cosas que necesita en esta vida le serán añadidas. Yo lo creo, lo vivo, lo creo, lo vivo, lo creo y lo viviré. Hasta el último momento de mi vida cuando Dios decida llevarme de esta tierra. Ahora viene la gran pregunta. ¿Estás seguro o segura que ya entraste al reino de Dios? ¿O solo has llegado hasta una religión? Solo has llegado hasta ahí. Pero al reino no has entrado todavía. ¿Estás seguro o segura que si hoy mueres, vas eternamente a estar con Dios en su reino y a formar parte de este reino? ¿Sabes a dónde vas? ¿Estás completamente seguro o segura? ¿Tu religión te ha dado esa confirmación?
El Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y te ha dicho, tú vas conmigo, tú estás conmigo. Es más, desde ahora tú estás conmigo. Desde ahora te muestro el reino. ¿Estás seguro que tendrás una parte en el reino? ¿Estás seguro o segura que en tu vida en este momento se está moviendo el reino de Dios? ¿Estás viviendo cambios sustanciales? ¿Estás viendo la gloria de Dios de forma constante? ¿O solo estás yendo y viniendo de un lugar donde se reúne tu religión, pero en tu vida todo sigue estando igual? Vas y vienes, entras y sales por años y no has cambiado. Es más, si te pasa algo ahora, tú sabes y crees que no sabes ni siquiera a dónde vas. Ni siquiera sabes a dónde va a ser tu destino eterno. No tienes esa convicción en tu alma, en tu corazón. Es porque solo has llegado hasta una religión y no has llegado al reino de los cielos. Debes arrepentirte, debes cambiar de vida y debes buscar a Dios y clamar a Dios en este momento y pedirle: Señor, por favor, quiero conocerte de verdad. He estado en una religión que solo me ha enseñado dogmas, me ha enseñado liturgias, me ha enseñado tradiciones, pero no te conozco, Señor, todavía. No te he conocido, Señor. ¿Solo vas a esa religión a reunirte de vez en cuando? ¿O ya sabes, ya estás seguro o segura que ya formas parte del reino de los cielos, del reino de Dios? Esto es para todos aquellos que no tienen esta convicción. Quiero orar con ustedes. Acompáñenme, por favor, en una oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo reconozco, Señor, que he venido caminando en medio de una religión lleno o llena de liturgias, lleno de actos muy bien aprendidos, pero que no han traído la menor satisfacción a mi alma. Entro y salgo de ese lugar siendo el mismo o la misma. Señor, te pido perdón. Me engañaron. Estuve desviado. Me metí por un mal camino. No es lo que tú quieres para mí. Te ruego, por favor, muéstrame el reino. Acuérdate de mí, piensa en mí. Me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados. Permíteme entrar a ese reino y verlo en esta vida y después seguir en él en la eternidad. A tu lado, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén y amén.